Pablo aquí con esta alegoría, pues él centra otro punto más, otro argumento espiritual más para persuadir espiritualmente, ¿no? Para persuadir espiritualmente a estos hermanos gálatas, porque ellos necesitaban como que ser nuevamente enfocados. Y Pablo por eso, a través de lo que les está hablando, pues él trata otra vez de volverlos a enfocar. Ellos habían salido del carril, ellos estaban descarrilados, como uno dice a veces, y estaban peligrosamente yéndose a identificar con los judaizantes nuevamente, queriendo ellos familiarizarse, queriendo ellos entrar como en una comunión con el pueblo judío, y comenzaron a aceptar cosas y a ver cosas. Más adelante vamos a ver que ellos fueron fascinados por aquellas cosas que pertenecen al ámbito natural. Sabemos que el ámbito natural, el hombre natural, es el hombre que no vive por la revelación del Espíritu, porque el hombre natural vive por todo lo que tiene que ver con lo orgánico, con lo natural, con los sentidos, vive por los sentidos, el mundo de los sentidos, de lo perceptible, de lo que se puede ver. Y toda esta serie de cosas que generan una tradición, marcan el alma del ser humano, y todos estos ritos, símbolos, cosas, te enfrascan a ti dentro de un ámbito religioso que es manejado astutamente por las tinieblas. No hay un ámbito tan complejo de las tinieblas para ser derrotado en la vida del cristiano que el ámbito de la religión, hermanos. En palabras, ustedes pueden darse cuenta cómo Jesús le hablaba a los religiosos de su época, muy diferente como les hablaba a las personas que eran la gente del común. Usted sabe que el gran problema que tuvo el Señor Jesús como hombre no fue con los de afuera, con los que se llamaban afuera de la casa, sino con los de adentro de la casa, o sea, con lo que representaba la clase religiosa, que se supone que eran los que conocían de Dios. Ese fue el gran problema. Y las palabras fuertes del Señor fue contra la clase religiosa. Imagínense ustedes por qué sería así. ¿Por qué el Señor tuvo que ser tan fuerte con ellos, denunciarlos? ¿Y por qué el Señor finalmente fue llevado a la muerte por ellos mismos, por esa clase religiosa? O sea que dentro del ámbito espiritual, el enemigo utiliza muchísimo la religión como una fortaleza inquebrantable en el corazón humano, porque el ser humano queda atado a todas estas cosas que generan en él como unas profundas convicciones y que lo dejan atado a las cosas terrenales, porque la religión hace parte del acervo natural, del acervo terrenal, de aquellas cosas que el hombre tiene, de aquellas cosas edificadas por el alma humana caída, que el hombre las necesita, y las necesita para poder apoyarse y para poder justificarse delante de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo termina en el versículo 31 diciendo: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y arranca con el capítulo 5. Y digo que arranca no porque él haya arrancado en un tema diferente, sino que estas divisiones de la Biblia se hicieron de una manera como temática. Esta no es que las cartas vinieran con títulos, las cartas eran un solo escrito, sino que para poder entender lo que
y ubicarnos en la Biblia, pues se hizo esta división en capítulos y en versículos más adelante. Pero lo cierto es que si usted está leyendo la carta de corrido, entonces pues entenderíamos de que Pablo no paró allí, sino que él siguió. Y el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ay, 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 lo que está diciendo Pablo. Miren ustedes, hermanos, que él les está diciendo que ellos se mantengan firmes, firmes en la libertad. Esto es tremendo lo que va a decir Pablo. Él terminó el versículo 31 diciendo, de manera, hermanos, que no somos los de la esclava, sino de la libre. Todo lo que él nos presentó allí, la Biblia nos presenta en el capítulo 4 del 21 al 31, pues está relacionado con la argumentación que el apóstol Pablo está haciendo y que nos deja claro un aspecto en el pensamiento del Espíritu a través de Pablo para nosotros, hoy en día. A ver, ¿qué es lo que Pablo está enfatizando? Pablo está enfatizando allí en esto que él redacta o que se da a redactar en la carta y que se muestra el versículo 21 al 31. Él está manifestando dos montes, dos mujeres, dos hijos, dos pactos, dos destinos. Fíjese esta dupla, porque Pablo nos hace este contraste, esta alegoría en pares, ¿no? Y esto nos habla de dos montes, cada uno representa algo, dos mujeres, cada una representa algo, dos hijos, cada una representa algo, dos pactos, cada una representa algo, y va a terminar llevándonos a tener que pensar que también hay dos destinos, porque Pablo lo que va a tratar de decirle a los Gálatas es que en el mundo espiritual, de acuerdo a lo que él está tratando en este momento, existen dos posibilidades. No existen tres, no existen cuatro, no existen una. Y estas dos posibilidades me hablan de dos elecciones. Usted podía tomar una elección u otra elección. Como siempre, las cosas de Dios desde el principio han sido demarcadas así, ¿no? Ustedes recuerdan la elección que tuvo que tomar Adán y Eva en cuanto a si comen del árbol y de todos los árboles y del árbol de la vida, o si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre hay esa libertad para que el hombre se dé cuenta de que el hombre tiene la libertad de poder escoger. Dios no te obliga. Dios te hizo a imagen conforme a su semejanza. Y Dios, un Dios que es libre, un Dios que decide, si hizo una criatura como el hombre, pues Él nos creó en esa misma facultad, mi querido hermano, de que tú puedas siempre, tengas la posibilidad de elegir. Es un asunto de decisión por elección para que tú puedas experimentar de que tú eres una persona, un individuo valorado por Dios, tan valorado eres por el Señor que Dios te ha dado la posibilidad de que tú puedas escoger. Y en este caso Pablo les está diciendo a los Gálatas y les está recordando lo mismo. Ustedes tienen la capacidad de elegir. Aquí yo llegué, lo que Pablo está diciendo, exponiéndole lo que es el evangelio, que está centrado en uno de esos dos montes, que está centrado en una de esas dos mujeres, que está centrado en uno de esos dos hijos, que está centrado en uno de los dos pactos y el cual te llevará y te conducirá a un destino. Porque el evangelio te lleva a un destino. Eso es lo que la Biblia se llama predestinación. Porque nosotros, el Señor nos ha hablado de que si tú vas
Siempre Él te va a colocar esa disyuntiva o esa elección. Te dice el Señor, yo pongo delante de ti dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El uno, el camino de la vida, el otro, camino de la muerte. Eso lo dice el Señor por allá en Deuteronomio. Yo he puesto delante de ustedes esos dos caminos. Ustedes tienen la posibilidad de escoger por uno o por el otro. Pero lo que está diciendo el Señor es, pero yo te aconsejo, dice, yo desearía, yo quisiera que escogieras el de la vida y que te fueras por el de la vida y que tuvieras la vida mía y que tú tomaras la decisión sabia de irte por él. O sea, el Señor les está advirtiendo, el Señor les está diciendo, pero el Señor no los está obligando. ¡Qué maravilla, hermanos! Y es lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo a las Gálatas, ustedes ya saben, yo vine con un evangelio, pero ha llegado otro evangelio diferente y siempre será así. O el verdadero, el que es, o el falso y adulterado. Pero tú, ¿cuál escoges? Y Pablo los está confrontando a ellos y por eso les hace todas estas argumentaciones espirituales profundas, como la alegoría de Sara y Agar. Y les está diciendo, miren, hay dos destinos. ¿A dónde quieren ustedes llegar? Pablo está siendo muy claro y les está haciendo, digamos, en lo que él está escribiendo, se supone y se sobreentiende que él los quiere llevar a que ellos se hagan esa pregunta. ¿A dónde queremos ir? ¿Hasta dónde queremos llegar? Entonces, por eso él les va a decir que estén firmes. Él ya les había llevado y ya les había compartido el verdadero, él les había compartido el evangelio verdadero. Él los sitúa en un monte. Él los sitúa, ¿en qué monte los sitúa él? ¿En el monte donde está la Jerusalén natural? No, pues él los está acercando. ¿A qué monte los está acercando él? ¿Al monte Sinaí o al monte Sión? ¿A dónde los está acercando? Al Sión. A Sión, hermano, a Sión. ¿A cuál de las dos mujeres los está acercando Pablo? ¿A Sara, Agar o a Sara? A Sara. A Sara. ¿A cuál de los dos hijos los está acercando? ¿A Ismael o a Isaac? Isaac. Muy bien. ¿A cuál de los dos pactos? ¿Al antiguo o al nuevo? El nuevo. ¿A qué destino los está llevando? ¿Muerte o vida? Pues vida. Y entonces por eso él les está diciendo aquí, estén, por favor, estén firmes, no se muevan de lo que ustedes recibieron por el Espíritu, porque lo que ustedes recibieron por el Espíritu me fue dado a Dios, a mí, directamente por el mismo Señor Jesús. Pablo eso va a hablar en una de sus cartas, ¿no? El mismo Señor Jesús fue el que le reveló a él estas cosas. Él lo dijo aquí también en Gálatas, que no fue no fue a consultar con los apóstoles, él ya les había hablado en la carta sobre eso. Cuando yo recibí esto, yo no fui a consultarlo con los apóstoles inmediatamente, y él les dice cuándo fue que fue, ya, eso ya lo vimos. Él ya les había dado esta argumentación, y ahora les está diciendo con ese tono amoroso que les viene diciendo, con ese tono amoroso del versículo 4:19, donde dice, hijitos míos, ahora les está diciendo, estén firmes, por favor. ¿Qué es estar firme? Es estar, en algunas versiones dice, asido. Asido es prendido, aferrado, agarrado. Exacto. Todos esos son sinónimos de la palabra firmes. Que estén agarrados, ¿no? Pero ¿en qué tienen que estar firmes? Y él va a introducir aquí esta palabrita que creo que es muy importante. Ya la vamos a ver, que es la palabra libertad. Por eso yo les estoy hablando de que el Señor siempre ha colocado esas dos posibilidades, porque si no hubiera posibilidad de elegir, pues nosotros no experimentaríamos libertad. ¿Y por qué no experimentaríamos libertad?
Porque si solamente hubiese una opción y Dios solamente te permitiera tomar una opción, pues entonces, ¿cuál libertad podría usted tener, hermano? Ninguna. Ninguna. Estamos de ahí de acuerdo, ¿cierto? Por lo menos, como mínimo, tienen que haber dos donde usted pueda tomar una decisión y decir la una o la otra. Para yo hablar de libertad, tiene que haber opciones, mínimo dos. Y por eso el Señor comienza desde ese mínimo. Nosotros los creyentes en Cristo no somos hijos de la ley, ni estamos bajo su esclavitud, ni estamos asentados sobre el monte Sinaí, ni estamos en el antiguo pacto, sino que somos hijos de la Sión, somos hijos de Sara, somos descendientes en Isaac. Estamos en el nuevo pacto, un pacto mejor. Y tenemos un destino, pues un destino que ya ha sido prefijado para los que entran en Cristo. Porque los que entran en Cristo han sido predestinados. Porque en eso consiste la predestinación. Si tú estás en Cristo, vas a tener un destino. Si no estás en Cristo, vas a tener otro destino y ya tú sabes cuál es el destino, porque ya el Señor ha establecido cuál es el destino de los que están en Cristo y cuál es el destino de los que no están en Cristo. Por eso se habla de la palabra predestinación. Entonces, estamos en libertad para disfrutar al Espíritu y porque se nos ha dado el Espíritu, la puerta del cielo se ha abierto y tenemos acceso a todas las riquezas que hay en Cristo, porque toda la riqueza que tiene el Padre las ha concentrado en su amado Hijo, se encuentran en su amado Hijo. Él es la llave que abre todas las puertas, Él es la llave que abre todos los recursos del cielo, Él es la llave que nos abre todas las posibilidades de la herencia del Padre. Bendito sea el Señor, porque Él es la llave, hermano. Tenemos, si es que vamos a hablar de una llave. Él es la llave y Él abre todas las puertas. Y cuando hablamos de puertas, acá en el ámbito natural hablamos de puertas. Cuando nos vamos al ámbito espiritual, cuando se hablan de puertas son oportunidades o posibilidades. Tremendo esto. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Es importante recordar que la libre, que es Sara, representa la gracia y la promesa, mientras que la esclava Agar simboliza la ley y también los esfuerzos de la carne. Ay, 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 porque el Señor nos está hablando, hermano, y nos está diciendo y Pablo les está recordando a ellos, si tú te vas por la ley, si quieres entonces convertirte en un acepto por el cumplir la ley, entonces tú eres hijo de la esclava. Y si eres hijo de la esclava, entonces te vas a encontrar siempre tratando en tu fuerza natural, en los esfuerzos de la carne, de querer cumplir para tratar de agradar y para ganar algo de Dios. Para ganar algo de Dios. Por consiguiente, la ley produjo hijos según la carne, pero la promesa y la gracia produjeron hijos según el Espíritu. Porque como estábamos diciendo hace días, la gracia no es licencia para pecar. Eso no es verdad. La gracia es lo que nos ha dado Dios para que nosotros podamos, por el Espíritu, cumplir todas las demandas que tiene el Padre. Y eso nos tiene que quedar claro y no lo podemos olvidar, hermanos. Nunca hemos desmeritado acá el papel de la ley. Nunca lo hemos desmeritado. Decir que la ley es mala o que la ley no sirve. Que el Señor nos permita no decir nunca esa bajeza. Usted sabe que la ley habla del carácter de Dios.
La ley es santa, como dice el apóstol Pablo. Pero lo que sí estamos diciendo es que el hombre, cuando toma la ley por sus propios esfuerzos para tratar de cumplirle a Dios y trata de ser justificado por su accionar en la ley, pues es un hombre que va a quedar totalmente descalificado, porque como dice Santiago, existen los mandamientos de Dios, pero si tú incumples uno solo, dice, estás incumpliendo todos. ¿Se acuerdan que eso dice Santiago, no? ¿Y se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? Creo que sí. Entonces, sí, amén. Entonces el Señor nos está diciendo que Él nos ha dado ahora en esa incapacidad que tiene el hombre, porque el hombre es un ayo, como dice el apóstol Pablo, la ley es el ayo, la ley es el ayo que nos lleva justamente a considerar que somos incapaces de cumplir toda la expectativa de Dios y todo lo que Dios requiere de un hombre, de ese hombre que quedó en el estado caído, adámico, carnal, natural. El hombre es incapaz de cumplir la ley en ese estado, pero la ley me muestra lo que es deseable, me muestra el carácter de Dios, me muestra quién es Dios, pero entonces yo sé que debo cumplirla, sé que debo vivir por ella. Entonces, ¿qué pasa? La ley me lleva y me pone en los brazos de Cristo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, nos dice el hermano Alex, y es verdad. Y como yo no puedo cumplirla, tengo que caer rendido a los pies del Salvador para que el Salvador me levante y me diga, yo he cumplido y ahora voy a, por la acción de mi Espíritu Santo, que se llenó de la vida de hombre mía, que tiene toda la capacidad para cumplir, porque el Señor estuvo aquí como hombre y cumplió todas las demandas de la ley moral, la ley civil, la ley religiosa, viéndola desde todos los aspectos, la cumplió el Señor. Y entonces ahora dice el Señor, si tú entras en mí, si tú logras entrar en mí, porque te he dado la capacidad, Él no me va a pedir algo que yo no pueda. Dios no me pide algo que yo no pueda hacer. Él no me puede decir, logra entrar en mí a través de tu fuerza. No. Lo que el Señor me está diciendo es, tienes ahora el espíritu que yo te he dado, te he colocado, porque tú lo has pedido, porque tú has querido entrar en el nuevo pacto, tú has querido entrar en el nuevo destino, tú has querido entrar a través de la descendencia de los hijos de la promesa. Bendito sea el Señor, ahora que has entrado, entonces yo te doy toda la capacidad porque yo pongo en ti tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. A ver, Germancito. Sí, hay un detalle pues que lo estamos viendo muy claro, pero que también es muy diciente, ¿no? Como la esclava pues es fértil en ella y ella con cualquier hombre puede dar fruto, por decirlo así, pero como la libre es estéril. Entonces la libre solamente puede, por obra de Dios, pues fructificar. Y lo único que tiene que hacer ella es creer. Lo digo porque la esclava, por ser fértil, pues se puede unir con cualquier varón, ¿no? Pero, pero la estéril solamente depende de la gracia de Dios. Entonces pienso que eso es bien importante, ¿no? Cuando se reconoce la esterilidad y entender que solamente es obra de Dios, pues eso también nos ayuda a entender que algo de la gracia. Claro, Germán, mi hermano, muchas gracias, muy claro. La esclava es estéril, perdón, la esclava es prolífera. La esclava, en cambio, la que era la pobrecita, la fatigada, ahora la esclava, la carne, como dice Germán, puede producir por su fuerza algo. Se puede unir a cualquiera y puede producir algo.
Y así está la carne siempre en nosotros, deseosa de producir algo. La carne quiere siempre a través de nosotros o en nosotros producir algo. Algo quiere producir. Pero como está diciendo Germán, por eso decía Pablo, la esclava, o sea, la mujer esclava, que era la representación de Agar, pues ella tuvo hijo. Y ella tuvo el maridaje en ese momento que tuvo el hijo, porque ella tuvo el hijo. Y ella, teniendo el hijo, pues tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa, o sea que sí va a haber, nuestra carne sí va a producir cosas. Vamos a producir, en nuestra carne vamos a producir muchos hijos. Vamos a producir hijos. El problema es que esos hijos nos van a dar lata y lora. ¿Qué dice hermana Rebeca? Sí, Carlitos, conforme a lo que estamos viendo en cuanto a la ley, podríamos decir también que la ley, pero ha sido nuestro custodio, o sea, nos ha custodiado, digamos, hasta llevarnos a Cristo, hasta que viniera Cristo, porque si nos ponemos a pensar, por decir algo, un país sin ley, sin leyes, yo pienso que se da una anarquía. Entonces creo también que la ley fue añadida justamente para eso, ¿no? Para que el hombre no se desbordara su maldad, porque sin ley, si ahora estamos como estamos, Dios guarde cómo estaríamos. Entonces también podemos decir que la ley también, porque dice que la ley es buena y es santa, ¿no? Pero tratar de cumplirla con nuestras fuerzas y llegar a tener la naturaleza de Dios por nuestras fuerzas y llegar a cumplir con eso que Dios nos demanda por nuestras fuerzas es imposible, porque antes del Señor vivíamos en la carne, de hecho, en esclavitud, esclavos del pecado, era imposible poder cumplirla, ¿no? Entonces, como estamos hablando ahora por la gracia, podemos cumplir lo que Dios nos demanda para llegar justamente a la estatura de la plenitud de Cristo, pero no por nuestras fuerzas, sino por esa gracia que nos ha sido dada, que es un regalo de Dios para poder hacer lo que era imposible para nosotros a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Pero podemos ver que la ley también sí fue ese custodio que nos tenía ahí hasta que viniera la promesa y viniera la simiente que nos libertara y para poder justamente llegar al propósito de Dios y para lo que fuimos predestinados. Eso, Carlitos. Estás muy bien, hermana Rebeca, exactamente lo que tú nos estás diciendo, eso que nos estás diciendo en dos palabritas, nos estás diciendo la ley era necesaria y fue necesaria y ha sido necesaria y seguirá siendo necesaria mientras haya carne. Seguirá siendo necesaria. ¿Por qué? Porque la ley es la que le ha podido poner freno a esto, mi hermana, porque un hombre carnal, ¿qué pasaría si toda la carne, todo este mundo estuviera, si habiendo ley, hemos llegado ya al colmo de en lo que termina el hombre tratando de hacer las cosas por sí mismo, que ha cogido y ha torcido la ley y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, eso ya lo sabemos que está profetizado. Voy a hacerle ahí una cuñita. Yo sé que algunos han estado oyendo a Jorge, al hermano Jorge Paneso, porque justamente eso que dijo Rebeca en dos palabras es lo que Jorge, yo creo que anoche tuve la oportunidad de oírlo y él estaba ya más llegando a donde quiere llegar, porque estaba hablando más acerca de justamente la importancia de la ley de Dios que ha tenido en el mundo a través de la historia. Ahí lo escuché anoche, no había podido entrar en otras oportunidades, pero creo que ahí tenía, y él desde allí está desarrollando justamente ese papel de la ley. Él me dijo que tenía que haber hecho una introducción bastante como teórica, histórica y todo lo demás, pero quería llegar con un fundamento allí, hablar un poquito acerca de poder entender por qué la ley ha sido importante y cómo las
la ley establecida por Dios en el Sinaí es finalmente como el fundamento de las naciones que mantienen una estabilidad nacional y como la mayoría de las constituciones mundiales y todo pues tienen constituidas su fundamento allí. ¿Y por qué? Pues porque el hombre necesita y necesitamos de todas maneras mientras estamos en esta naturaleza carnal, las naciones necesitan ese tipo de constitución. Imagínese usted que no fuese así. Ahora, los que somos del Espíritu, como dice el Señor, no es que estamos diciendo que nos pasamos la ley por la galleta, por el contrario, los que somos del Espíritu, los que estamos en Cristo Jesús, estamos llamados a cumplir más allá, porque lo que viene del Espíritu es más allá. O sea, la demanda es mucho más alta, hermanos, mucho más alta de lo que dice la ley. La ley dice no adulterarás, pero el Espíritu dice aquel que en su corazón, o sea que va más profundo, la demanda es más grande. De pronto a ti te guste de pronto identificarte con la ley porque la ley es de lo externo y las cosas externas son las naturales, sensuales y te quedas solamente allí, pero el Señor desde el principio la ley ha tenido una demanda espiritual altísima. ¿Y cuál es la demanda espiritual? Va más allá, hermano. No creas que es que si tú estás en Cristo, entonces, listo, se acabó. No, eso ya lo hemos hablado muchas veces y como quisiera que lo entendiéramos, hermano, porque hemos hablado muchas veces de esto, pero que lo tuviéramos tan claro, porque nunca estaremos diciendo que la ley no tenemos que cumplirla. La cumplimos si estamos en el Espíritu, estamos llamados a cumplir mucho más allá, mucho más allá. No sé si, bueno, eso lo hemos hablado ya también algunas veces, pero es la verdad. Exacto, lo que nos escribe ahí Alex en el chat. Tenemos en nosotros un mejor camino que nos muestra, que nos lleva, que nos conduce. Ahora, si esa exigencia se la hacemos a un hombre de la carne, pues no va a poder, no va a poder. Va a quedar totalmente descalificado por la ley. Porque la ley justamente, entre tú te propongas a tratarla de cumplir, va a ser peor, porque va a generarte más codicia. Eso es algo que dice y trata Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Queriendo yo cumplir, hallo esta ley que hay en mis miembros. O sea, yo trato de cumplir, pero esto me genera es más deseos y más codicias que me ponen en un plano peor que antes. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. Porque esto, si nos ayuda a entenderlo, ¿qué va a pasar si el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo? ¿Sabe qué va a pasar? Que vamos a poder entrar en lo que está diciendo Pablo. ¿En qué está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Qué es lo que les está diciendo Gálatas? Si nosotros no entendemos esto claramente, no vamos a poder estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es clave, hermano. Subráyelo ahí en lo que usted está leyendo. Si nosotros, como hijos de Dios, como santos, como hijos de la promesa en el nuevo pacto, a través de nuestra madre, digamos espiritual, que es representada en Sara como la gracia, si nosotros no entramos en un entendimiento claro de qué es esto que Pablo nos viene diciendo, entonces nunca podremos llegar a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto es tremendo. Hablábamos que la palabra estar firme significa estar prendido, aferrado, agarrado. Quiere decir, como lo dice Pablo en Efesios, que si no hemos crecido en esto que estoy hablando, ¿sabes qué va a pasar contigo? Que te vas a convertir en alguien fluctuante, llevado por estratagemas de hombres en cualquier momento de tu caminar en el Señor y vas a ser movido
movido de la libertad que tú tienes en Cristo, hermano, y no nos podemos dar la ventaja de movernos del lugar donde estamos en el Señor, porque si somos movidos de donde estamos en el Señor, usted no sabe en qué momento va a llegar al otro lado, en qué momento se va a desviar y va a entrar en lo viejo, en qué momento usted se va a convertir en uno de la línea de Ismael, en qué momento usted va a comenzarse a identificar entonces con Agar, en qué momento usted va a volver otra vez al monte Sinaí, a querer y a ver las cosas, porque dice el apóstol Pablo que el monte Sinaí representa la Jerusalén natural, la que tenemos hoy en día, porque todos los hijos que se han producido de allí, de esa Jerusalén natural, que no han entrado en la promesa, mantienen en la vieja escuela, mantienen en lo que es de la carne, mantienen en lo que es viejo, mantienen el antiguo pacto. ¡Wow! Es muy importante, hermanos, que entendamos esto, que el apóstol Pablo está haciéndole énfasis a los Gálatas, porque les está diciendo, manténganse ustedes firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. El mismo Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí, y ustedes conocen ese pasaje, el mismo Señor Jesús ahí lo dejó notificado Juan, el apóstol Juan dejó notificado eso, cuando Jesús está teniendo ese diálogo, donde está enseñando, donde está predicando sobre esto. Yo los voy a invitar a ustedes a ese episodio en la vida del Hijo de Dios, cuando está hablando allá con algunos seguidores de él y con fariseos que estaban ahí al lado también de él. Vamos allá a Juan 8. Los invito a Juan 8. ¿Listos? Amén, mi hermano. Bueno, listos. Ahí en Juan 8, vamos a leer desde el versículo 21, donde el Señor Jesús está haciendo una disertación de él que representa el cumplimiento de la promesa, como lo venía diciendo Pablo. Y Jesús está hablando con los de su nación. Él no está hablando con gentiles. Él está hablando con los de su nación. Ahí estaban los cabezones, los religiosos, los que estaban en el monte Sinaí, que provienen de esa línea espiritual, aquellos que se están identificando. Ellos creían que se identificaban con Sara, pero en realidad ellos se identificaban más con Agar. Ellos creían que se identificaban más con Isaac, pero ellos en realidad se identificaban con Ismael. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían, pero el Señor, que sí lo sabía, se lo va a comunicar a ellos. ¿Cómo se lo va a comunicar a ellos? Mire desde el versículo 21 lo que va a decir el Señor. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto que les está diciendo el Señor Jesús, pues era una confrontación y una cachetada para ellos, porque les está diciendo que si Él se iba y ellos lo querían buscar, no lo iban a encontrar. Y Él les decía, es que ustedes, el pecado que ahora llevan, el pecado que ahora los condena delante de Dios, el cual ustedes creen que no lo tienen, porque ellos creían que no tenían pecado, ese pecado es el que los va a condenar, porque he aquí yo estoy, dice el Señor, ¿no? Yo estoy delante de ustedes, y yo soy en este momento su barca, yo soy en este momento su salvación,
Yo soy la oportunidad que ustedes les está dando el cielo. Entonces ellos van a decir en el versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, donde yo voy vosotros no podéis venir? ¿Y qué les dice el Señor? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor está comenzando a establecer una línea muy clara a todos estos judíos que estaban ahí con Él. Él les está hablando ahí de las dos realidades. Ellos no eran conscientes de esas dos realidades, como a veces nosotros tampoco somos conscientes. Y Él les está hablando de las dos realidades. ¿Y cuál es la realidad? Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes todos los que están aquí vienen de abajo. Y hablar de abajo es hablar de Agar. Y hablar de abajo es hablar de Ismael. Y hablar de abajo es hablar de lo que es del destino, porque si es de abajo permanece en pecado. Y si permanece en pecado, ya también ustedes saben cuál es el destino del que permanece en pecado. Por eso dije el versículo 24 que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo les parece la confrontación que les está diciendo el Señor? Si ustedes no creen que yo soy, ¿cómo así que yo soy? O sea, si ustedes no creen, ¿qué les estaba queriendo decir el Señor eso de que si ustedes no creen que yo soy? ¿A qué se estará refiriendo? Que el Señor es Dios, ¿no? Cuando dice esa palabra, Dios soy, siempre se refiere a la esencia de Dios, ¿no? Ajá, sí, Señor. A ver, Germancito. Sí, eso que dice la hermana es correcto, porque ellos tenían eso lo tenían muy claro desde Moisés, ¿no? Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Entonces, pues él les está citando precisamente que el cumplimiento de que la realidad de ese Dios que ellos no podían percibir en el Antiguo Testamento y que ellos lo asociaban con la ley de Moisés, pues era el Señor que lo tenían en frente a ellos, porque ahí implícitamente está recordándoles a Moisés y a la ley. Exactamente, mi hermano. Ahí les está diciendo, a ver la hermana Janet. Y que el nombre del Señor, el gran yo soy, es el que el Señor más utiliza con Moisés, ¿no? Moisés con él también en el libro de Éxodo, ¿no? Sí, está bien. Él es el gran yo soy. Jesús les está diciendo, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces les dijo lo que desde el principio os he dicho. El Señor les estaba hablando alto. Ellos estaban acostumbrados a oír en la frecuencia natural. Él les estaba hablando en términos espirituales. Ellos le estaban entendiendo en términos naturales. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted a veces le está hablando a las personas o le está hablando a alguien y usted está hablando en una frecuencia y la persona le está entendiendo en otra totalmente diferente. Y eso pasa también cuando usted le habla a un inconverso que cuando usted habla con un converso. Entonces ahí está el Señor confrontándolos a ellos con esa realidad. El versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cómo les parece a ustedes? Como siempre, ¿no? Esa incapacidad para entender el lenguaje del que viene de arriba. Y es que lo que es de abajo no puede entender lo que es de arriba, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿no? El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente, porque para él estas cosas son locura. Entonces el Señor les está hablando en el lenguaje que él hablaba, porque Jesús hablaba en un lenguaje espiritual, y ellos no entendían lo que el Señor dice el versículo 27, pero no les entendieron que hablaba del Padre, porque les estaba diciendo que él venía a decir y juzgar
de uno que lo había enviado. Pero ellos lejos estaban de pensar que el Dios era que lo había enviado a él, porque ellos veían a Jesús como el hijo del carpintero. ¿Acaso no conocemos a este? ¿No conocemos a María, su madre, y a sus hermanos y hermanas? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. El versículo 28, les dijo pues, mire lo que les dice el Señor, mire lo que les revela el Señor, más bien a ellos. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que hago por mí mismo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ay, ay, ay. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Me vas a clavar en una cruz. Eso de levantarme, cuando Él dice me vas a levantar, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se está refiriendo a la crucifixión. Me vas a clavar en una cruz. Pero cuando ustedes me claven, ustedes se van a dar cuenta que yo soy el Dios, el Mesías esperado, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y el que han estado esperando durante años aquí en el pueblo mío. Y ustedes me van a crucificar. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Esto es tremendo, la revelación que el Señor les estaba diciendo, ¿no? Pero ellos no entendían ni sabían de qué Él está. Los que no estaban en esa sintonía no iban a entender. Pero sí ahí el Señor sabe que la Biblia nos dice que habían algunos que entendieron y creyeron. Pero los que estaban en su posición, los que estaban metidos en que su ley, los que estaban metidos en que ellos eran hijos de la promesa, que ellos eran hijos del pacto, que ellos estaban en los pactos de Dios, que ellos eran descendientes de Abraham, que Abraham era su padre. En eso era lo que ellos, cuando Jesús estaba hablando, ellos estaban pensando era en eso. Pero Jesús les está diciendo, entonces conoceréis que yo soy. Y eso pasó, ¿no? Cuando Jesús fue crucificado y fue levantado en el madero, ustedes saben que Pilato mandó a que se le colocara una inscripción, el famoso INRI. Y ese INRI lo que significa es Jesús Nazareno, rey judío. Y ellos se pusieron bravísimos porque Pilato colocó eso, no dijeron, no, él no es rey de nosotros. Coloque allí que él dijo que era rey. Y dijo Pilato, lo que fue, lo que ya escribí, y así se quedó. A ustedes, gústele o no les guste. Así se quedó el asunto. Y así se quedó. Y cuando se hablaba del rey judío, pues estaba haciendo referencia al Mesías. A ver, mi hermana Rebeca. Sí, Carlitos, analizando esto justamente, ¿no? De la crucifixión del Señor, cuando dice, entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy. Y fue así, ¿no? Porque al crucificarlo, de verdad eso lo hicieron, lo levantaron, porque por toda esa obra que hizo y la muerte que recibió, dice la palabra que él fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, más bien esa cruz realmente lo que hizo es levantarle, aunque ellos creían que estaban terminando con su vida, estaban haciendo todo lo contrario, sino levantándolo, como dice en Éxodo, ¿no? Cuando levantaron la serpiente, igual que representaba cuando el Señor iba a ser levantado, igual, ¿no? Con esa serpiente que cuando sufrieron esas mordeduras de serpiente, la misma serpiente, cuando levantaban sus ojos y miraban la serpiente, eran sanados. Entonces aquí también vemos cómo, ahí dice, pues, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y así fue. Sabemos que ahora el Hijo de Dios es el que nos vino a dar esa libertad, y ahora sabemos que Él fue, que Él, como dice que yo soy, es decir, yo soy Dios y vine a cumplir esa obra, ¿no? Pero fue por ese levantarle en la cruz
es levantar la cruz justamente, ¿no? Y entonces que cómo fue exaltado hasta lo sumo el Señor justamente por este acto, ¿no? Amén, mi hermana. Gracias, gracias, Rebeca. Sí, señora, en el ámbito de lo que nosotros sabemos profético, la crucifixión, lo que sigue representando, y pasó en el evento también natural, lo que hizo Pilato y lo que declaró el soldado romano cuando dijo verdaderamente este era hijo de Dios, declararon esos soldados que estaban allí. O sea, es el testimonio de lo que el Señor está diciendo. ¿Qué dice Angelito Ewes? No lo oímos, mi hermano, tiene el micrófono cerrado. Las siglas que aparecen en hebreo en la crucifixión son Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el tetragramatón que para los judíos era claro, que no debían pronunciar y que estaba puesto encima de la cruz. Recuerden que uno de los evangelios dice que estuvo en varios idiomas. Y esas siglas son las que aparecen al estar él en la cruz. Por eso ellos se ofenden, se enojan, porque pusieron las siglas del nombre de Dios y van donde Pilato a decir, oiga, quite esa barbaridad. Gracias, Angelito. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nosotros estamos viendo que lo que está diciendo el Señor aquí, dice que entonces conocerán que yo soy. Y eso lo ha venido el Señor repitiendo este evento desde ese día hasta hoy, y así será hasta su segunda venida, proclamando esto mismo. Conocerán que yo soy. Va a haber un conocimiento, dice el Señor. Van a darse cuenta que verdaderamente el que está aquí levantado es Dios. Entonces dice que aquí el Señor les dice, y que nada hago. Él está hablando del Hijo del Hombre, ¿no? Él no está hablando ahí del Hijo de Dios, sino del Hijo del Hombre. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es tremendo lo que está diciendo el Señor, ¿no? Como Hijo de Hombre, identificándose con cualquier hombre sobre esta tierra que verdaderamente le crea a Dios. Él está diciendo que aquel que le crea a Dios va a entrar en esta realidad. ¿Cuál es la realidad? De comenzar a hacer las cosas no de sí mismo, sino que comenzar a hacer las cosas como el Padre siempre le agrada. Entonces nosotros sabemos que mientras los fariseos se opusieron y se llenaron de odio hacia él, miren lo que pasó en el versículo 30. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, ahí estaban los que tenían ese corazón endurecido, judíos, hombres del pacto antiguo, descendientes, según ellos, de la promesa de Abraham, según ellos, hijos de Sara, según ellos, del Sión celestial, según ellos. Pero el Señor les está diciendo, no, no es así. ¿Y por qué les va a decir el Señor así? Porque dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús en ese momento se olvidó de los fariseos que habían ahí. Él es el Dios que todo lo conoce y sabía que no solamente creerían en él, sino que llenos de odio iban a impedir que otros creyeran en él. Esos mismos fariseos que estaban allí eran los que habían influenciado a esos judaizantes, porque era la religión. Eso es lo que les estaba diciendo desde el principio, la religión. Estaban llenos de religión esos que bajaron allá a Galacia a convencer a las iglesias de Galacia de lo que era necesario cumplir, que era necesario cumplir con la ley de Moisés, con los ritos de Moisés, con los cumplimientos de la festividad de judíos y todo eso que ya hemos hablado. Pero Jesús se centró en los que estaban y los que habían creído en él.
puso la mirada en ellos y con un tono muy firme les dijo lo siguiente. Miren lo que les dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús a ellos allí? Mire esto, preste atención a lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es lo primero? Ahí habían unos judíos que habían creído. O sea que lo primero que necesita el Señor para que una persona entre en la promesa de Dios a Abraham, Abraham es el padre de la fe, pues ¿qué es lo que necesitará uno para que entre en esa misma promesa de Abraham? Aquí está diciendo el Señor. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído. Lo primero es creer, hermanos. Me tengo que identificar con el de la fe para recibir la promesa. Yo me identifico con Abraham porque yo creo. Así como Abraham creyó, yo tengo que creer. Allá habían un poco de cabezones fariseos religiosos que no creyeron lo que Jesús estaba hablando, por eso no se les abrió el corazón ni se les abrió nada. Ellos seguían centrados en su religiosidad. Entonces no creyeron lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy. Pero si usted no cree, no va a poder nunca comprobar que el que está crucificado es el yo soy. Porque cuando usted lo mira al que está crucificado con ojos naturales, ¿qué va a ver? ¿Qué puede ver usted en el Jesús crucificado? ¿Qué ve usted? ¿Qué ve un hombre natural de Jesús crucificado? Dígame usted, ¿qué vieron ellos? Que él no era mi hermano. Claro, pero ¿qué puede usted ver? A ver, un hombre que se supone que dice que es Dios y usted lo ve crucificado, ¿qué usted puede entender que haya? Derrotado. Es un hombre mortal, derrotado. Exactamente, hermano. Usted ve un crucificado allí y usted lo que ve es una persona que está padeciendo, muriendo, que dice que es Dios y que está totalmente incapacitado, totalmente terminada cualquier labor, totalmente frustrante para los que seguramente eran los discípulos, de ver que se terminó, se acabó, la muerte llegó, lo venció. Qué manera, qué tormento, qué tortura, qué cosa tan terrible. ¿Cómo pudo morir así el que dice que es Dios? Entonces, cuando usted ve la cruz, si la ve la cruz con los ojos naturales, usted ve es una cosa terrible, usted ve una frustración, usted ve es un proyecto echado a perder, usted ve es una incapacidad. Eso es lo que te muestra la cruz naturalmente. Por eso estos cabezones religiosos, eso era lo que veían. El final de todo, Carlitos. Exactamente, Anita, el final de todo. Esto era una mentira. Vea lo que terminó. Mire lo que le pasa a usted. O sea, eso era lo que estaban diciéndole ellos también a los discípulos. Mire lo que le pasa a usted. Mire lo que le pasó a su jefe. Mire lo que les va a pasar a ustedes. Así van a terminar ustedes. Eso es derrota. Eso es frustración, según la mente natural. Pero como decíamos ahora, Jesús había dicho que cuando lo vieran a él así, verdaderamente el hombre que cree en él, se le abrirá la mente, el corazón y se le abrirá todos sus sentidos para percibir que allí hay algo más allá de lo natural, que allí está la locura de Dios. Perdóneme que utilice la expresión, la locura del evangelio, ahí está la locura de la cruz y ahí está la salvación del hombre, de ese hombre religioso que no quiere ceder, ese hombre que está acostumbrado a ver la religión como algo ritual, como ritos, aromas, colores, sabores, comidas, bebidas, templo, fastuosidad de templo, lujos, privilegios. Claro, ¿qué iba a haber en ese crucificado, hermanos?
Y entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, características, mire que nos está hablando el Señor aquí. Dijo Jesús los que habían creído. Lo primero es creer. ¿Qué es lo segundo? Permanecer. ¿Cómo? Permanecer, mi hermano. Exactamente. ¿Qué dice Rebeca? No, quería comentar algo con respecto a lo que estábamos viendo, ¿no? En realidad, si se veía a Jesús en la cruz realmente, era un hombre digno de lástima. Por eso es que Pablo dice que si Cristo no resucitó, éramos los más dignos de lástima, los más dignos de lástima realmente, ¿no? Entonces, lógicamente, al verle a Jesús en su muerte, que estaba muriendo realmente el hombre, para pagar como hombre eh, todo lo que se perdió por causa del pecado, pero realmente ahí estaba muriendo el hombre, ¿no? Estaba muriendo el hombre y esa era nuestra posición, ¿no? Eso es lo que nosotros nos merecíamos realmente, ser dignos de lástima, pero realmente es la resurrección del Señor lo que cobra vida y lo que nos hace, por eso dice pues que la cruz es la locura del Evangelio y la cruz es como una locura, ¿no? Entonces sí, pues verle así a Jesús realmente era el hombre el que estaba muriendo ahí en esa cruz. Eso, Carlitos, quería comentar. Así es, mi hermana querida. Así es. Ver a Jesús. Ahora él lo estaba diciendo, ¿no? Bueno, si ustedes creen, número uno, si ustedes creen la capacidad que Dios da para creer de que ahí hay algo que es necesario, porque aquel que terminó, que estuvo en la cruz, no terminó la historia allí, porque la historia continuó y la historia continúa. Y después el Señor Jesús dice, si ustedes han creído, y después dice, si vosotros permaneciereis, ese permanecer implica por lo menos tres cosas, ese permanecer. ¿Usted por qué permanece? Porque usted está perseverando. Permanecer es perseverar, es persistir. ¿Y persistir en qué? ¿Y perseverar en qué? Pues en esa fe. En la fe de lo que está diciendo, el que cree, el que persevera en esa fe, el que persiste en esa fe y obedece, porque esa fe que se habla en el mundo judío no es una fe como a veces nosotros la tenemos o la pensamos, porque la fe del mundo judío me habla de aquel que oye para obedecer. Recuerde que esa palabra Shema, que la hemos visto, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es ese, oye Israel, es el famoso Shema judío, que es la oración judío por excelencia, que está en Deuteronomio 6. Esa fe me habla ese obedecer me habla de oír atentamente para hacer lo que a mí se me está demandando, se me está pidiendo. Es como cuando usted manda a un hijo a la tienda a comprar algo y le dice, mijito, escúcheme bien lo que le voy a decir, pero preste atención. Vaya a la tienda y me trae 2 huevos, una bolsa de leche y 3 panes. ¿Me entendió? Usted se cerciora de qué es lo que le está diciendo a su hijo y le dice, a ver, repítame usted qué es lo que tiene que ir a hacer. Ah, que comprar esto y esto y esto. Ah, bueno, sí vaya. Cuando estamos hablando de la fe desde el punto de vista del obedecer, perdón, desde el punto de vista judío, porque la palabra obedecer no existe, esta palabra me habla de eso, de prestar atención para tratar y para forzarme a cumplir lo que se me está diciendo. Entonces el Señor le está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Él le estaba diciendo a los que habían creído, a los discípulos que se les abrió en ese momento el corazón, les dijo que serían verdaderamente discípulos. He aquí la perseverancia de los santos. Nosotros cuando estamos caminando como iglesia y cuando hemos hablado de acá, cuando nos reunimos, de la importancia del discipulado, pues el discipulado es alguien que quiere estar atento y cada vez más atento a lo que la palabra de Dios dice para poder entonces entrar en esa dimensión de decir, Señor, yo quiero obedecer lo que tú me estás mandando a hacer. Hazlo a través de tu Santo Espíritu para que esto sea una realidad en mi vida, Señor. Eso es lo que estamos tratando de hablar de lo que hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no es el que oye y dice, oiga, chévere esas palabras, me gustaron, me gustó tu mensaje, me gustó lo que hablaste. Pero cuando se va, como que todo lo que había oído, como que, ¿qué pasó? Como que su vida es otra cosa. Y entonces ahí es donde entramos en ese ámbito de la vida religiosa cristiana, donde oigo y oigo, me lleno de más, me lleno de información, pero no obedezco. ¿Y qué quiere decir que no obedezco? Pues como si tuviera la oreja mocha, como entonces usted manda a comprar el hijo y le dice, vea mijito, vaya y me compra 2 huevos, una funda de leche, en Ecuador se dice funda, acá es bolsa de leche, y 2 panes. Y va el chino y trae la bolsa de leche y los 2 panes. Y cuando vuelve, y los 2 huevos, se me olvidó, no, pues es que no, se me olvidó. Entonces, no puedes tener el desayuno completo como lo habías pensado. Ni puedes hacer la receta que tenías porque te faltaron los 2 huevos. Entonces, efectivamente, lo que el Señor está diciendo aquí es que si usted es un verdadero discípulo, va a permanecer, primero va a querer hacer, cumplir ese testimonio que le está dando el Espíritu. Y entonces dice, seréis verdaderamente mi discípulo. Y aquí era donde yo quería llegar, hermanos, al versículo 32. Porque un verdadero discípulo dice, y se le está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Acuérdense que estamos hablando en Gálatas de Pablo, que le está diciendo a los Gálatas, está firmes en la libertad con que estáis, en la libertad del Cristo que os ha liberado. ¿Se acuerdan que de eso es que estamos hablando? Dice Germán, la libertad, vamos a ver que por aquí escribió algo el hermano Germán, la libertad es el resultado de tener intimidad con la verdad. Sí, señor. Ahí vamos sacando cositas, hermano. Vamos sacando cosas que el Espíritu nos va llevando. Seréis verdaderamente mis discípulos, quienes están llamados entonces a experimentar alta libertad. El que se convierte en un verdadero discípulo del Señor. Alta libertad. Pablo está diciendo, a ver, Germancito. Mi hermano, es que devolviéndonos un poquito en los versículos, él dice que si no creéis, por allá en el 21 dice que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y pues retomando un poco lo que estamos viendo en Gálatas, que es entender realmente lo que significa la gracia, que es ese regalo de Dios, que es esa promesa cumplida en Jesucristo para nosotros, y que es obra de Dios, que es obra completa de Dios y que está para nosotros. ¿Cuál es el requisito? Pues para nosotros el requisito es creer y obedecer a la verdad. Entonces, si nosotros no creemos, porque es que él se lo está diciendo aquí primero a su pueblo en lo natural, pero ahorita nosotros que somos el pueblo espiritual del Señor, si nosotros no creemos, si nosotros no confiamos por completo en el Señor y no permitimos que esa gracia cumpla su propósito total, sino que sea de una manera parcial, pues el Señor va a ser un extraño para nosotros. Y hay una segunda venida del Señor. Aquí hubo una primera venida y ellos no lo pudieron reconocer porque ellos estaban muy fortalecidos en ellos mismos. Entonces, si hay una segunda venida del Señor para nosotros y la gracia no ha sido suficiente y no hemos podido comprobar esa libertad,
pues el Señor va a ser un desconocido y tal vez pueda llegar a pasar lo mismo para nosotros como hijos. Lo estoy diciendo pues una reflexión, ¿no? No estoy sacando ningún versículo, pero como el Señor también puede llegar a ser en su segunda venida un extraño para nosotros, porque no nos fue suficiente la gracia y pues puede ser más de confusión que de paz y de gozo cuando la iglesia está llamada a manifestar realmente, a hacer que se cumplan todos esos tiempos de manera profética, cuando el Señor cada día es más manifestado en la iglesia. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por la anotación tan pertinente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y va a decir Pablo allá a los Gálatas, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Tremendo, mi hermano. Y por acá el Señor nos está diciendo en Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os haráis libres. Si tú te lo estás repitiendo esto allá en tu corazón y estás diciendo, Señor, yo quiero verdaderamente experimentar libertad en mi vida, cada día más libertad. Quiero cada día conocerte más, porque si yo te conozco a ti, como decía el hermano Germán, si yo te conozco a ti cada día más, Señor, yo voy a experimentar un grado de libertad más alto en mi vida, no voy a ser atado, no voy a ser llevado otra vez bajo yugo. El yugo era lo que se colocaba a esos animales, ¿cierto? La persona iba a trabajar en arar la tierra, y entonces cogían a los dos bueyes para que caminaran al mismo tiempo y generaran un surco rectilíneo y un surco bien hecho, bien delineado, a la misma profundidad. Colocaban a dos bueyes con un yugo y bueno, arranque pues para que ellos iban haciendo, mientras iban atados a ese yugo, llevaban atrás el yunque para ir hundiendo, para ir haciendo, ¿no? Para ir haciendo ese surco en la tierra. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor justamente es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Pablo está diciendo, porque si ustedes ganan esa libertad, era lo que le estaba diciendo a los Gálatas, si ustedes ganan la libertad, si ustedes se dieran cuenta, la libertad a las que los llamó el Señor Jesús, no estarían otra vez poniéndole cuidado a los judaizantes. No tendrían los judaizantes cabida en ustedes, si ustedes comprendieran esa libertad. Ahora, el hombre natural nunca va a entender esa libertad. Cuando usted le habla a un hombre natural y preste y haga el ensayo, dígale a alguien, ¿sabes qué? Yo estoy caminando ahora en la verdad que me ha hecho libre y que cada día más me siento libre. ¿Qué piensa que le va a decir a usted el que está al lado suyo, que es un inconverso? ¿Qué piensa que le va a decir acerca de la verdad? ¿Sabe qué le va a decir? Que nos lavaron el cerebro, que nos adoctrinaron. Eso es uno. Lo otro que esa es su verdad, que la verdad es relativa. Exacto, eso es lo primerito que te va, es el mundo este mundo posmoderno, y los jóvenes de hoy en día, hábleles de la verdad, a ver qué le van a decir. Te van a decir, no, la verdad es relativa. Otros te van a decir, no puedes ser tan exclusivo, ¿no? ¿Por qué te crees mejor que nosotros, más exclusivo? Otros te van a decir, no, tú eres tan absoluto que te vuelves impertinente. Otro te dirá, el concepto de verdad es algo variable, es algo social, cultural, es algo que uno no puede apropiarse de eso. Eso te diría hoy cualquiera de lo que pertenece a este mundo en el que estamos, en este mundo de relativismo. Pero el Señor está diciendo aquí de una manera muy, muy puntual, muy profunda, yo soy el único camino. Yo soy la verdad para todas las personas de todas las épocas, en todas las culturas, en todos los tiempos. Él no está dando oportunidad de que usted diga, no, pues es que es mi verdad, o es una verdad relativa, depende de donde yo esté. No, él está diciendo, bueno, si quieres conocer la verdad, yo soy el que descendió del cielo. Yo soy el que vengo directamente del trono de la verdad. Y si ustedes quieren conocer la verdad, pues ustedes tienen que creer en mí y tienen que permanecer en mí. Esa es la única manera de que ustedes lleguen a entender qué es la verdad, porque ustedes acá
se los va a comer el mundo, se los va a comer su propia realidad natural de carnalidad y se los va a comer el diablo. O Satanás se los va a comer ¿en qué sentido? Porque el Satanás se alimenta de polvo. Y todo lo de esta tierra es polvo, porque todo es consumido y todo queda en polvo. Y eso es lo que alimenta al diablo. Y entre más polvo haya, más él se alimentará y más crecerá. Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios que Jesús está confrontando a toda esta gente y les está diciendo, ustedes permanecen en su religión. ¿Eso en qué va a quedar? Polvo. Ustedes están viendo el templo allí, la edificación. ¿Se acuerda que estaban todos ahí orgullosos, aún los discípulos de Jesús, viendo las piedras del templo y toda la fastuosidad? ¿Y qué quedó de eso? Y el Señor no quedará piedra sobre piedra. Y así es, hermanos. Todos esos elementos ritualísticos, todas esas cosas que pertenecen al viejo pacto, eso va a quedar hecho en polvo. Eso no nos sirve. Nos sirve lo que es de arriba, la realidad de arriba. Y cuando nosotros entremos en la realidad de arriba, entonces verdaderamente podemos experimentar libertad de estar aferrado a las cosas de acá abajo. ¿Qué le respondieron todos ese tipo? Ahí estaban unos que habían creído, pero ahí estaban también los fariseos. ¿Qué respondieron en el versículo 33? ¿Sabe qué le respondieron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo les parece a ustedes? El orgullo, el ego, la religión como te hace sentir a ti. Por eso la religión es uno de los principados o una de las potestades más difíciles de desalojar. Vaya una persona que esté metida en una cuestión religiosa, a veces es mejor hablarle a un inconverso que a un religioso, a uno que no tiene nada. A ver, Germancito. Carlitos, disculpa, ¿no? Yo creo que ahí él sigue hablando con el mismo grupo. Lo que pasa es que con los que estaban, dice con los que habían creído en él. Lo que pasa es que ya los lleva a otro nivel, ¿no? Mostrándoles que no es suficiente creer, sino que es permanecer, y ese permanecer pues trae libertad, ¿no? Porque es el conocimiento realmente de la verdad, que es el Señor. Pero creo yo, ¿no? Tal vez esté equivocado, pero según yo veo el escrito, creo que es ellos mismos, pero cuando son instados por la misma palabra, por el mismo Señor, a dar un paso más allá, pues ya toman una posición defensiva. Realmente Jesús le está hablando ahí a un grupo que había de los que habían creído y los que no habían creído, pues como comenzamos, ¿no? Aunque él les está haciendo referencia, como tú dices, a los que habían creído. Es posible que al estar diciendo esto, o pueda ocurrir lo que me estás diciendo, que los que habían creído, algunos se entraran en esta posición, o también los fariseos que estaban allí, porque ellos van a decir ahora, esto más adelante, cuando usted termina el capítulo 58, ahí mismo en Juan, en el versículo 59, iban a matar a Jesús de todo lo que había dicho. Cogieron piedras para matarlo. Mi hermano, es que precisamente por eso también lo digo, porque es que todo ese mismo pueblo que estaba clamando Hosana y que creían que él era el Mesías esperado también en Jerusalén, pues ellos eran los que estaban gritando crucifíquenlo. Entonces, pues por eso doy ese punto de vista, y porque creo que es al mismo grupo los que han empezado a creer, pero como el llamado realmente a una intimidad con el Señor pues despierta cosas. El que realmente quiere pues que va a ser transformado, pero el que no, pues incluso aún habiendo creído en Jesús se puede ir en contra del Señor. ¿Vale, Alecito? Sí, mi hermano, pienso que esto
pues es importante porque aquí vemos a Jesús hablando, le decía un grupo de, ya habían separado los que no creían, que quedaron los que creían que creían. Y así mismo nos pasa a nosotros. Mira que ahí Jesús les toca algo que era la esclavitud y la libertad, lo que hablabas ahora, dos cosas, ¿no? Siempre el Señor como que nos confronta con dos cosas. Y ahí les está diciendo que ellos eran esclavos. Y es cuando ellos reviran. Pero resulta que hoy en día a nosotros también nos pasa, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos creemos buenos? Usted fue víctima de eso. Acuérdese por allá en una casa donde, hablando acerca de la palabra, dijo que todos éramos malos. Y ahí mismo la gente brinca. Y es gente que cree. Entonces pienso que es un paralelo muy parecido de 2000 años acá. ¿Cuántos de nosotros nacidos de nuevo que le estamos creyendo nos creemos buenos? Cuando nos dicen que somos malos, de pronto no nos gusta mucho. Pienso que hay como mucha semejanza en eso, mi hermano. Ok. ¿Qué dice Angelito Egues? No sé si en la reflexión que estamos haciendo habría que considerar que muchos de los que creyeron, o algunos de los que creyeron, creían en Él, pero en sus milagros, no en el yo soy que Él está manifestando. O sea, no todos creían en el yo soy que Él está manifestando. Había muchos que creían en lo que Él hacía. Ahora, Jesús aquí al decirles, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, a ese grupo de los que creyeron: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, en el mismo Evangelio de Juan, Logos es la palabra y Logos es Cristo. Entonces, cuando Él está diciendo a los que creyeron en Él, si permanecéis en mí, que es Logos, que es la palabra, que es Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces seréis libres, porque estaréis en la verdad. Vale, Angelito. Bueno, podemos verlo entonces también, y no, digo que no, sí puede ser esa misma parte. Puede ser que ahí eran al mismo grupo que le seguía él hablando. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que Jesús estaba hablándoles a ellos de libertad. Estaba hablándole a un pueblo judío que ellos se consideraban libres. Ahora, ¿es verdad lo que ellos están diciendo? ¿Que ellos eran libres? ¿Que ellos nunca habían sido esclavos? Pues eso es hasta chistoso. Porque ¿quién los estaba en ese momento dominando a ellos? Roma, y ellos ya habían sido esclavos de Babilonia, y por ahí hay un dicho que dice que el que olvida su historia tiende a repetirla. Pues imagínense que en el momento que estaba allí Jesús, ellos estaban siendo esclavos de los romanos, pero ellos no solamente fueron esclavos de los romanos, sino de los egipcios, de los asirios, de los medos persas, de los griegos. Pero Jesús no se estaba refiriendo a esa esclavitud específicamente. Ustedes saben que él no está hablando. Ellos utilizaron eso y nosotros, con su orgullo nacionalista, ellos estaban diciendo: nosotros hemos sido, ¿cómo así? Nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos de linaje. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mentirosos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él estaba hablando a gente que conocía, a gente que era practicante. O eres un esclavo del pecado y vives en esclavitud, o eres un discípulo de Cristo. Esa era la alternativa que le estaba diciendo el Señor. Y si eres discípulo de Cristo, verdaderamente vas a vivir en la libertad. No hay más opción, no hay término medio. Acuérdense como lo que estábamos diciendo, que Pablo los estaba llevando a ellos allá a los Gálatas. 2 montes, 2 mujeres, 2 hijos, 2 pactos. Aquí lo mismo está haciendo el Señor. Les está diciendo: o usted es conmigo, como él le dijo por allá a unos, porque el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge, desparrama. Entonces le está diciendo aquí
No hay otra opción, no hay término medio. O la mentira religiosa, aunque ustedes se han movido, o la verdad de la palabra de Dios que yo les vengo a decir. Y por eso es que él les dice allí también, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahí el Señor está utilizando, como ellos le hablaron de Abraham, ¿por qué él estará utilizando esta analogía, la misma analogía que utilizó Pablo? Porque Abraham tuvo dos hijos, y el uno era de la esclava y el otro era de la libre. Y el que era de la esclava no tenía derechos a la promesa y por eso tuvo que salir él y salir la esclava y quedar entonces el de la verdadera, el de la mujer. Es la analogía del hijo que tiene derechos y el esclavo que no. Como ellos le hablaron de Abraham, entonces por eso dice el Señor, ahora, el verdadero hijo de Abraham esperado soy yo. Yo soy la promesa, yo soy ese hijo de la promesa, es lo que les está diciendo el Señor, y por eso les está diciendo, así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la promesa, el cumplimiento de la promesa, él era el hijo de la libre. Tremendo esto, hermanos. Entonces, ese es el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que Pablo llama a los Gálatas a tener una posición firme sin fluctuar en esa libertad que Cristo nos ha otorgado. Cristo nos dio libertad para ser libres, hermanos. Ya no tenemos que prendernos de un sistema caduco de cosas que van a perecer. Él es la simiente, sí, Señor, como dice Anita. Pablo usó términos severos a fin de impresionar a los distraídos gálatas con el hecho de que querían hacer a un lado el yugo de esclavitud y volver a su libertad en Cristo. A todo esto que les está hablando Jesús acá, Él les está diciendo, ustedes creen que son libres, pero son realmente esclavos. Yo creo, hermanos, que ese versículo 1 de Gálatas 5:1, pues nos da esa puntada de lo que viene diciendo Pablo a los hijos de la promesa, nos da esa puntada de seguridad, porque esta seguridad está fundamentada en una libertad, la libertad que hemos tenido para escoger, para creerle a Dios, porque vamos a tener la libertad también de no creerle. Y si usted no le cree, pues listo, no le crea, como el Señor dice, yo te pongo delante de ti dos caminos, eres libre para escoger. Y para que el hombre llegara a ser libre, Dios ideó un plan. Y ese plan de salvación, pues es un plan que tiene todo un fundamento de historias, de promesa, de todo lo que usted, para llegar hasta el cumplimiento, para que el hombre pudiera otra vez encontrar la libertad. El hombre fue creado libre. Cuando usted oye la palabra varón, es un título dignatario que habla de libertad. Varón significa así como alguien que nace libre. Varón y varona los creó. Entonces imagínense que ese título dignatario que Dios nos dio de ser uno que nace libre, se perdió. Y ahora Jesús está llegando y está diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, porque es que nosotros caímos de la libertad por un engaño. El engañador que engañó a la raza humana es el que es engañador y sigue siendo engañador, y aquí los judaizantes estaban volviendo a engañar, como hoy siguen volviendo a engañar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, nos llegó el tiempo, son las 9. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo. Creo que hemos como visto este pasaje tan profundamente que nos anima al Señor verdaderamente a que le demos gracias esta noche por la libertad a la cual hemos sido llamados y para la libertad que seguimos, en la que seguimos
o la que debemos seguirnos moviendo. Y eso nos recuerda también la palabra, ¿no? Y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bendito sea el Señor. Hoy nos enciendes el corazón.